Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta videograbación sobre conceptos clave relativos al género, correspondiente a esta primera edición del curso Taller sobre Género y Diversidad, organizada por la OAS. Lo que veremos en esta grabación es, en primer lugar, un poco aprender a distinguir entre el término sexo y el término género y qué es lo que implica cada uno de ellos. Posteriormente, analizaremos los distintos estereotipos de género ligados a roles que la sociedad impone, por un lado, a las personas consideradas como varones y las personas consideradas como mujeres. En tercer lugar, veremos cómo el concepto de interseccionalidad implica que la discriminación y la violencia que sufren muchas personas se agrava muchas veces no solamente por el hecho de ser un grupo oprimido en la sociedad, sino porque tienen también otras características que confluyen y se entrelazan y hacen que puedan sufrir un nivel mayor y mucho más complejo de exclusión, discriminación y violencia. Después atenderemos al tema de violencia de género, cómo podemos definirla, los distintos tipos de violencia de género, es decir, violencia de género física, psicológica, sexual y económica patrimonial. Y finalmente pondremos el foco en específico al tema del hostigamiento sexual como un tipo de violencia sexual ligada al género y qué especificidades tiene. Para terminar la sesión también con una serie de reflexiones finales ligadas a cómo poder convertirnos todas, todos y todas en agentes de cambio en la lucha contra la violencia. Entonces, comenzando a diferenciar, por un lado, qué es el término sexo y qué implica, y por otro lado, qué es el término género, porque estamos un poco acostumbradas a que es algo sinónimo o lo utilizamos como sinónimos, pero en realidad nos vamos a dar cuenta de que no es así. Bueno, ahí les he colocado el primer antecedente del término género, es decir, cuando por fin se empezó a hablar de este término a través de la escritora Simone de Beauvoir, que en el año 1949 lanzó su famoso libro El segundo sexo. Y en ese libro ella hace una denuncia pública sobre bueno, las condiciones de inferioridad, de discriminación que tenían las mujeres frente a los hombres. Y ella misma, con la frase "una no nace mujer, sino que se hace mujer", demuestra en su obra que el significado de ser mujer y todos sus atributos es algo que construye la sociedad, que ha creado la sociedad. Y lo que hace con ello es que poner a la mujer en una posición más relegada respecto al hombre, al cual le da una posición de dominación. Entonces, como ahí les coloco, es la primera vez que Simone de Beauvoir se atreve a denunciar públicamente esta exclusión y esta menor importancia que se le daba a las mujeres respecto a los hombres. Ya posteriormente, en los años 70 del siglo XX, ya varias autoras, sobre todo feministas, empiezan a analizar este término género a raíz de estas desigualdades entre hombres y mujeres que ya había puesto de manifiesto Simone de Beauvoir. Y en concreto les quiero comentar que hay un autor que es Robert Stoller, que es una persona que realizó un experimento social, ¿no? Y es la primera persona que establece, digamos, la diferencia real y conceptual entre sexo por un lado y género por otro. Y para ello lo que hace es, por tanto, una investigación con niños y niñas
que habían sufrido mutilaciones genitales de manera accidental o tenían malformaciones genitales y que habían sido educados como si pertenecieran al sexo contrario al que nacieron. Y se dio cuenta Robert Stoller que estos niños y niñas mantenían el comportamiento del sexo en el cual habían sido educados, ¿no? Habían sido criados. A partir de esto, entonces, ya Stoller pone de manifiesto que el sexo como tal tenemos que entenderlo como un conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las que nacen los hombres y las mujeres y que por tales son naturales y esencialmente inmodificables, inmutables. Sin embargo, el género es un conjunto de ideas, de atributos sociales que han sido construidos, creados en cada cultura, en cada sociedad, en cada momento histórico, tomando como base las diferencias sexuales, que son esencialmente las diferencias genitales. Estas características, por tanto, se van transformando con el tiempo y como demuestra Stoller, se pueden modificar. Para entenderlo de mejor manera y no quedarnos solo en lo abstracto, aquí les he puesto unos ejemplos muy claros donde, por ejemplo, se dice que cuando un bebé nace, la diferencia basada en el sexo es fundamentalmente interpretada desde los genitales, los cromosomas y las hormonas. Luego, otras diferencias en materia de sexo que se desarrollarán serán la cantidad de vello en el cuerpo, que suele ser mayor si se trata de un hombre y menor si se trata de una mujer, los hombros más anchos en los hombres, el tono de voz, mayormente más grave si se es hombre y más agudo si es mujer, entre otras. Es decir, todas estas son diferencias y características sexuales correspondientes al sexo. En cuanto al género, la sociedad, como ya les he comentado, va a asociar un conjunto de características, vamos a llamarlo roles, a los varones y otro conjunto de roles a las mujeres en diferentes ámbitos, las familias, las escuelas, los medios de comunicación, el trabajo, que ahora veremos cuáles son estos roles, pero como decía, a diferencia de las características sexuales que son naturales, no van a cambiar, estas características de género sí van a cambiar, son sociales, son una creación del ser humano. De esta manera se suele adjudicar a las mujeres un rol reproductivo, de cuidado de las personas, se les ha encargado desde tiempos inmemoriales el espacio de lo privado, del trabajo doméstico, y por tanto se les ha otorgado todos los rasgos característicos que favorezcan este modo de ser. Por ejemplo, la ternura, la dulzura, la debilidad, el sentimentalismo, el instinto maternal, la belleza, pero claro, de acuerdo a ciertos cánones. Y contrariamente a los hombres, se les ha asignado la sociedad un rol más productivo, de ser más los dueños de la propiedad, de estar en el espacio público, en la esfera pública. Asumir, por tanto, trabajos que impliquen poder, éxito, responsabilidad, y para ello va a potenciar una serie de rasgos acorde con estas características, como la agresividad, la acción, la competitividad, la iniciativa, la fortaleza. Acá les he colocado también esta imagen ilustrativa de lo que acabamos de hablar, que no quiere decir que siempre sea así y que en la sociedad todavía existan estos roles tan marcados. Lo cierto es que estamos avanzando hacia un cambio, pero todavía seguro que están de acuerdo conmigo en que falta mucho por hacer y que la sociedad, no obstante, estar todavía teniendo muy arraigados estas características, que ya veremos las consecuencias que ello conlleva. Y estas consecuencias básicamente podemos resumirlas en que vivimos actualmente
a nivel global, en una sociedad netamente patriarcal, machista. ¿Qué quiere decir esto de sociedad patriarcal? Que lo que hace la sociedad es seguir poniendo al hombre, pero o sea, aquellas personas que cumplan los roles antes mencionados como hombres, claro, en una posición de superioridad frente a la mujer. Y esto lo vemos cada día, como hemos visto en diversos ámbitos de nuestra sociedad, lo vemos en los comerciales, en la publicidad, en los medios de comunicación, en las escuelas con los niños y las niñas, en los juguetes, incluso bueno, en los puestos de trabajo también, en esta brecha salarial que existe todavía a día de hoy, de mujeres que reciben menos salario por un mismo trabajo, un trabajo similar que un varón, sin ninguna justificación objetiva para ello. Y por tanto podemos decir que este tipo de trato corresponde a una violencia simbólica, es una violencia simbólica, que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales porque las tenemos muy arraigadas en nuestras mentes y nuestro comportamiento desde que nacemos, apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas, lo que les vengo diciendo. Incluso este tipo de violencias que pueden empezar como algo simbólico pueden llegar a más y producir situaciones de total discriminación, de trato desigual arbitrario a aquellas personas que transgreden estos roles asignados a los géneros, tanto a las mujeres como a aquellos varones que no se comportan como lo que la sociedad entiende que debe ser un varón. En muchas sociedades, incluso, podemos decir que también en el Perú, esto provoca incluso un menor nivel de desarrollo y de acceso a derechos fundamentalmente económicos, sociales y culturales, un menor acceso a la salud, a la educación, al empleo, sobre todo de mujeres y quienes transgreden los roles asignados a los géneros, como venía diciendo, como puede ser comunidad LGTBI. Y finalmente, en un nivel ya más radical, la consecuencia final, podríamos decir, es actos de violencia de género, que ahora veremos cuáles son. Ahora, tengan también en cuenta que esta discriminación, esta violencia de género puede verse agravada incluso por otras características, otros rasgos que pueda tener la persona que sufre la violencia. Y aquí me estoy refiriendo al término de la interseccionalidad, un término que acuñó la activista feminista Kimberlé Crenshaw, que ella es académica, profesora especializada en el campo de la teoría crítica de la raza, y con ese término ella quiso explicar el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresiones o ostenta privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Le hace, por ejemplo, la nacionalidad, la edad, el género, como estamos viendo, el grupo social al que pertenezca, etc. Y entonces con ello, Kimberlé lo que quiso es poner de manifiesto cómo las diferentes categorías sociales, las cuales acabo de mencionar, y otras, generan opresiones y privilegios muy dispares al entrecursarse entre ellas. Pongamos como ejemplo la experiencia de vida que puede tener una mujer joven, blanca, que reside en Estados Unidos, que tiene un trabajo formal, por ejemplo, en una empresa de publicidad, con la experiencia de vida que puede tener una mujer indígena, adulta mayor, que vive en un pueblo de los Andes. Entonces, obviamente, como se pueden dar cuenta, hay muchas diferencias. Y ambas, por ser mujeres,
pueden sufrir opresiones, pueden sufrir discriminación y violencia de género a lo largo de su vida. Pero sin duda podríamos decir que el segundo ejemplo, por las categorías que se van dando y que tiene esta segunda persona que les he puesto como ejemplo, podemos identificar sin duda que esta persona a lo largo de su vida ha podido sufrir un comportamiento y una discriminación mucho más compleja y grave que de repente la otra persona. Entonces, por eso es muy importante que siempre tengamos en la mira a la hora de analizar las discriminaciones y las violencias, qué otros factores, qué otros rasgos, qué otras características tiene la persona víctima que hacen que su situación se haga mucho más difícil. Si quieren profundizar, de hecho, yo les recomiendo a ello en el tema de interseccionalidad. Les hemos puesto a disposición en el Paideia un video, una charla TED de Kimberly Crenshaw, donde ella explica de una manera bastante amigable este concepto de interseccionalidad y que seguro que les va a gustar bastante. Y ahora ya pasando al tema sobre la violencia de género. Bueno, yo ahí les he colocado una serie de definiciones oficiales por parte de las Naciones Unidas sobre lo que se entiende como violencia de género, qué es lo que entiende como violencia de género la comunidad internacional. Pues bien, tenemos una definición en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del año 1993, otra que se encuentra en la Recomendación General número 19 del Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es la CEDAW, y otra definición a nivel interamericano de la región americana, que se encuentra en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará. Ahí ustedes pueden leer con calma todas estas definiciones y como podrán comprobar, todas ponen el foco en la violencia específicamente que sufren las mujeres. Entonces, aquí tendríamos que reflexionar sobre el tema porque, como ven, incluso la comunidad internacional ha entendido por muchos años que el término violencia contra la mujer y violencia de género son sinónimos, pero en verdad no lo son. La violencia contra la mujer está incluida en la violencia de género. La violencia de género abarca mucho más. Entre ellas abarca también lo que se conoce como violencia por prejuicio, que es aquella violencia que se dirige a quienes no acatan el imperativo sociocultural de este sistema binario de género que hemos visto, que atribuye una serie de roles a los hombres por un lado y a las mujeres por el otro, y la práctica sexual de la heterosexualidad. Es decir, esta violencia por prejuicio, sobre todo la que sufre la comunidad LGTBIQ+. Entonces, en base a esta idea, yo ahí les he colocado una definición que me parece bastante completa de lo que es violencia de género y que es aquella acción o conducta basada en el género y agravada por la discriminación procedente de la coexistencia de diversas identidades, es decir, ahí tienen el concepto de interseccionalidad del cual les hablaba antes, que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. Y ahí también explica esa definición, el origen de esta violencia de género basada en los estereotipos y los roles de género que ya hemos comentado antes y que pone a los varones en una posición de supremacía y poder respecto a las mujeres. Entonces, una vez que hemos entendido bien el concepto de violencia de género, vamos a echar un vistazo a los tipos o manifestaciones, lo pueden encontrar como tipos o manifestaciones,
de la violencia de género comúnmente aceptadas por la comunidad internacional. Por un lado, entonces, tenemos la violencia física. Ahí les he colocado un cuadrito con su definición y debajo con algunos ejemplos frecuentes. Y la podemos definir como aquella acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud, incluyendo maltrato por negligencia, descuido por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Ejemplos pueden ir desde patadas, puñetes, jalones de cabello, hasta incluso el feminicidio. Otro tipo de violencia es la psicológica o también algunas personas la llaman como emocional, pero podemos incluir la violencia emocional dentro de lo que es la violencia psicológica, y esta se define como la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a una persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla, y que puede ocasionar daños psíquicos. Como ejemplos, pues tenemos las amenazas, chantajes emocionales, incluso el lenguaje sexista, el comportamiento humillante e incluso las restricciones a la libertad, incluyendo limitación de las relaciones familiares y de amistad a la víctima. El tercer tipo o manifestación de violencia de género es la sexual, que podemos definirla como acción o conducta de naturaleza sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, incluyendo actos que no involucren necesariamente penetración o contacto físico alguno. Puede darse en el espacio privado o público, en tiempos de paz o conflicto o postconflicto armado, e incluso constituirse en delito de lesa humanidad, como ahí les coloco. Ejemplos de violencia sexual tenemos el acoso o hostigamiento sexual, el abuso sexual, es decir, tocamientos, ¿no? Violación sexual, y también exposición a material pornográfico y actos que vulneren el derecho de cualquier persona a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Y finalmente tenemos la violencia de tipo económico o patrimonial, que suele estar menos visibilizada, pero que es igualmente importante y que se define como aquella acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la persona. Por ejemplo, cuando una persona sufre perturbación en su posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, incluso también la evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, hijos o hijas de por medio y uno de los padres no pasa la pensión de alimentos, eso es violencia económica o patrimonial de género. También cuando la persona limita a la víctima o controla sus ingresos, incluso también la percepción de un salario menor por igual tarea, también lo consideramos violencia económica o patrimonial. El Perú ha luchado contra la violencia de género y sigue luchando a nivel normativo y de políticas públicas a través de distintos dispositivos. Por ejemplo, aquí les he colocado los que son más identificativos sobre la materia y que deben conocer. Sobre todo la famosa ley número 30364, aprobada y que entró en vigor en el año 2015, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En esta ley, que ha sido modificada recientemente, ¿no? Bueno, se incluye todos los aspectos procesales de denuncia de violencia de género, y algo muy interesante también que incluye es que implica también a los varones en la lucha contra este tipo de violencia. Y de hecho promueve que los gobiernos locales, regionales, en coordinación con el MINP,
establezcan programas dirigidos exclusivamente a varones que se consideren agresores para que se deconstruyan, aprendan comportamientos más igualitarios y puedan cambiar precisamente y abandonar la violencia de género. Lamentablemente no existen todavía demasiados programas en esta línea, a pesar de que la ley lo, digamos, obliga a ello, pero quienes quieren explorar un poquito más, la Municipalidad de Lima sí ha estado lanzando este tipo de programas. Empezó hace años con un programa que se llamaba Oye Varón, aprende a vivir sin violencia. Y bueno, hasta hace poquito tengo entendido que continuaban. Entonces es una apuesta del Estado peruano también por implicar a varones en, digamos, en esta lucha, no solamente centrarnos en la atención a la víctima mujer como tal. También ahí les he colocado la ley número 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual del año 2003 y su respectivo reglamento, el cual vamos a ver con mayor detenimiento a continuación. Bueno, el principal instrumento de política pública, que es el Plan Nacional contra la Violencia de Género para el periodo 2016-2021, ya dentro de poquito finaliza este plan y esperemos que aprueben uno para los 5 años posteriores. Y que bueno, es una apuesta por una articulación intersectorial en el cual, pues, digamos, se establecen una serie de lineamientos, lineamientos para que cada año se vaya avanzando en la meta para conseguir reducir los índices de violencia desde la educación, desde la prevención, desde la investigación, sanción y atención a víctimas y perpetradores. Y ahí también les he colocado distintos tipos penales relacionados con la violencia de género que existen en el Código Penal y que es importante también conocer. Los relativos a actos de violencia y agresiones en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar, cuando como consecuencia de esta violencia se producen lesiones graves o leves. También está el tipo penal de feminicidio y también el de discriminación e incitación a la discriminación, el cual podría aplicarse a estas situaciones de violencia por prejuicio de la cual les he explicado antes. Y como ya les venía mencionando, nos interesa mucho como WARS hacer hincapié en el tema del hostigamiento sexual, que está regulado en la ley 27942 y su reglamento, sobre todo también porque ya saben que dentro de la facultad existe un compromiso, un plan de la facultad de lucha contra esta problemática en específico. Entonces es importante que la sepan identificar bien en específico. Podemos definirla como cualquier conducta de tipo físico o verbal que sea de naturaleza sexual o otros comportamientos de connotación sexual que sean no deseados o rechazados por la persona contra la cual se dirige y que afecten a su dignidad. Así lo define esta ley. Y ahí también les he colocado que, como se pueden imaginar, no es casual que la gran mayoría de víctimas todavía hoy sigan siendo mujeres y los perpetradores sean varones en su mayoría, ya que podemos entender este tipo de hostigamiento sexual como una expresión más de la dominación y sometimiento que proviene de este sistema de género tradicional imperante que veníamos comentando desde el inicio de esta videograbación. Por tanto, efectivamente, debemos entender el hostigamiento sexual como violencia de género. Los elementos constitutivos del hostigamiento sexual, de acuerdo a la ley, son que se haya dado en una relación de autoridad, de dependencia, jerarquía o bien en cualquier situación ventajosa del perpetrador con respecto a la víctima,
Que sea un acto de connotación sexual, ya sea verbal, físico, escrito o de similar naturaleza, que el acto sea no deseado o rechazado y que el sometimiento o rechazo del mismo exista, ya sea de forma implícita o explícita. Importante señalarles que la reiterancia no es necesaria para poder formular una queja, para poder denunciar más bien el hostigamiento sexual. Con que exista un solo acto de hostigamiento, este es denunciable. Y ya para finalizar, yo les he querido colocar una serie de propuestas, de ideas finales, de cierre de esta grabación sobre conceptos clave acerca de género, que es importante y que, bueno, como equipo OARS nos gustaría que todos y cada uno de ustedes puedan tener en cuenta. Y es que sobre todo aprendamos a reconocer que nosotros, nosotras, nosotros mismos tenemos actitudes machistas, hemos sido educados como tal, lo tenemos muy arraigado. Entonces, es siempre bueno empezar a cuestionarse y a tratar de producir un cambio desde adentro, desde lo personal. Que empecemos a cada uno a reflexionar tranquilamente desde la intimidad y pensar, ¿cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son mis comportamientos que de repente no me había dado cuenta, pero que pueden estar contribuyendo a producir una desigualdad con, por ejemplo, con mis compañeras mujeres, con mis compañeros trans, por ejemplo, qué es lo que puede causar para ellos cierta incomodidad, pero que yo no me estoy dando cuenta. ¿Qué es para mí el consentimiento? ¿Lo estoy aplicando a mi pareja, por ejemplo? Este tipo de acciones que creo que nos puede ayudar para seguir informándonos, seguir aprendiendo sobre género, sobre diversidad, sobre tolerancia. Nos encanta que estén llevando este pequeño curso taller que nos encantaría pues seguir, hacerlo más largo y seguir profundizando, pero les animamos a cada uno de ustedes a que siga aprendiendo, que siga motivándose desde aprender cada uno de manera autodidacta hasta apuntarse a otros cursos sobre el tema. Y algo importante para los compañeros varones o que se identifican como tal, y es que consideren que el hecho de convertirse en aliados al movimiento feminista, no solamente hay que hacerlo porque eso es lo chévere, porque voy a ser, como les he colocado, un hombre chévere, porque voy a las marchas ni una menos, simplemente para, bueno, ganar más prestigio, ¿no? Sino que verdaderamente ese cambio, esas alianzas impliquen un verdadero compromiso con las compañeras, con los compañeros y, y bueno, y también evitar el silencio cómplice, también para los varones, ¿no? Por ejemplo, cuando se comparten en grupos de WhatsApp fotos íntimas sin el consentimiento de la persona, es violencia y el hecho de quedarse callado no va a ayudar a que podamos terminar con estos actos que violentan. Es importante tomar posición y decir, no, eso no está bien. Si es que queremos tomar acción y, como decía, contribuir desde el activismo. Yo les animo a quienes quieran, bueno, visibilizarse más, a explorar qué grupos, qué movimientos sociales existen, a ser parte, a inscribirse en estos grupos, activar en la sociedad y bueno, precisamente pues desde sus asociaciones de estudiantes también, por supuesto, que es importante que tomen acción, que repliquen los conocimientos adquiridos en este curso taller y en otros cursos, a otros integrantes de la asociación, a la sociedad en general,
y pues también animarse a denunciar estos actos. Si no es posible, porque a veces es complicado denunciar de manera formal, por lo menos pues hacer denuncias públicas. Y nosotros desde la OARS estamos muy satisfechos, muy orgullosos de este pronunciamiento colectivo que han realizado la mayoría de las asociaciones y que han publicado en redes sociales denunciando actos de violencia de género, aplacando ese silencio y precisamente tomando postura por una sociedad mucho más igualitaria, más justa, más democrática. Así que adelante, de verdad. Nos seguimos viendo en el curso. Cualquier duda ya les comenté que me pueden escribir. Y en cualquier caso nos vemos en el módulo 2.